Luminosa oscuridad. Como aquella breve primavera de los 70, volvieron a abrirse las puertas de la pasión, de los grandes sueños postergados. Era inevitable no sentir aquella atmósfera que preludiaba desmesurados paisajes en el alma, aventuras del espíritu y del cuerpo. Las calles volvieron a llenarse de grafitis, los cafés de bullicio. Nació teatro abierto con inmensas joyas dramáticas. Por otra parte, la televisión, que nos había adormilado entre charlatanes y prostibularias comedias del olvido, floreció en toda la belleza de la gran poesía testimonial. Solo por citar alguno de estos conmovedores programas nació Compromiso, Nosotros y los miedos, Situación límite, etc. La mayoría representados por actores y actrices que retornaban del exilio. Aquel oxígeno llenó mis pulmones de fervor, de ansiedad, de vida. Y esto, aun desde mi inevitable escepticismo, pues intuía que más allá de todo, este estado de cosas era solo una tregua de esas que se conceden a los prisioneros de tanto en tanto. La junta fue juzgada. Por un momento la mujer de los ojos vendados tuvo en su balanza el exacto equilibrio de la justicia, y los principales genocidas fueron condenados a prisión perpetua. Hubo llantos, abrazos que volvieron con ardor y esperanza. Hubo una gran estela aérea que cruzó los cielos de la Plaza de Mayo, de la ciudad, del país con los rostros de nuestros desaparecidos. Hubo cantos, furia y alegría en el dolor. Esa extraña conjunción que sucede cuando por fin la perplejidad cede paso a la conciencia del daño sufrido. Entonces sí el corazón se derrama con un llanto infinito, amparado por ese sentimiento de reparación, esa resurrección a través del reconocimiento del dolor engendrado por los crímenes, esta vez mensurados en su exacta magnitud. Fueron así apareciendo los verdaderos hijos que dejó el genocidio, la tortura, la barbarie, el sadismo sin límite de aquellos que habían desatado sobre nuestras vidas el veneno de la desesperación. Ese que enreja todas las formas de la esperanza y la abisma hacia un deseo desatado de furia, miedo y huida inminente. Pero el muro está. La alambrada sigue descargando sus voltios contra aquellos que la pretenden cruzar. De tal modo, las voces detrás de la grieta se hicieron presentes en los tribunales con sus sobrevivientes, relatando lo que durante una década había quedado silenciado por el poder omnímodo de los monstruos de turno y la desidia popular. He aquí algunos de los testimonios del libro. Nunca más. Testimonios que, a pesar de haber sido conocidos por todos en su momento, vuelven al baúl de los recuerdos, en el mejor de los casos, y en nuestra insensibilidad solo es una anécdota más, un testimonio del horror que padecieron los otros y no los unos. Es decir, que ese cuerpo social que debía haber abierto sus conductos para que corriera la sangre de todos nuestros prójimos, solo es hoy un fantasma de palabras, un anecdotario de canciones que, atravesando varias generaciones, ni siquiera supone el regusto sensible de la memoria. Es por eso que volveré sobre estos testimonios, desoyendo aquellas perogrulladas de que es inútil revolcarse en el lodo, que lo pasado pisado, que es malsano ese gusto por rememorar la tragedia. Por el contrario, la mejor forma de repetir una tragedia es olvidarla. Y así hablaron ellos, nosotros, los sobrevivientes. Capítulo 1. La acción represiva. Nunca más. Informe de la CONADEP. Septiembre de 1984. C. Torturas. Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado, ¿te torturaron mucho?,
Les habría contestado: sí, los 3 meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo 7 años de tortura. Miguel D'Agostino, legajo número 3901. El doctor Noberto Lipski, legajo número 7397, es médico, casado con Gilda Norma Ereño y padre de 2 hijas menores. En 1976 vivía en un complejo habitacional del partido de La Matanza y trabajaba en el dispensario médico allí existente. A raíz de reclamos y movilizaciones de los ocupantes de distintas unidades por la regularización jurídica y constructiva del complejo habitacional, el 25 de marzo de 1976, en un operativo nocturno, detienen a la esposa del presidente de la Junta Vecinal. Al día siguiente, fuerzas uniformadas desvalijaron varios domicilios, entre ellos el dispensario del doctor Lipski, secuestrando a Mario Portela, delegado de la Junta Vecinal, quien aparece muerto 12 horas más tarde. 2 años después, con motivo de realizarse una misa por la libertad de la señora Cirila Benítez, esposa del presidente de la Junta Vecinal, fueron secuestradas varias personas. El 5 de abril de 1978, aproximadamente a las 22 horas, el doctor Lipski entraba a su casa en el barrio de Flores, en la capital federal. En la casi totalidad de las denuncias recibidas por esta comisión se mencionan actos de tortura. No es casual. La tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. Los centros clandestinos de detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente. La existencia y generalización de las prácticas de tortura sobrecoge por la imaginación puesta en juego, por la personalidad de sus ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon como medio. Al redactarse este informe, existieron dudas en cuanto a la adopción del sistema de exposición más adecuado para este tema, con el objeto de evitar que este capítulo se convirtiera en una enciclopedia del horror. No encontramos, sin embargo, la forma de eludir esta estructura del relato, porque en definitiva, ¿qué otra cosa sino un inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones han sido estos actos, sobre los que gobiernos carentes de legitimidad basaron gran parte de su dominio, sobre todo en la nación? Transcribimos el primero de los casos en toda su extensión, por ser prototípico. En él encontramos reflejados los terribles padecimientos físicos y psíquicos de quienes atravesaron este periplo. Lo relatamos de principio a fin, con todas sus implicatorias en la personalidad de la víctima a la que se quería destruir. En el resto de los casos mencionados hemos extraído solamente lo relativo a la modalidad del tormento que se aplicó. Por último, no ignoramos, y nos conduele, la desgarradora impresión que la cruda exposición que aquí hacemos producirá en las víctimas y sus familiares, a su vez damnificados. Sabemos del dolor que causa el acabado conocimiento de esta barbarie. He intentado resumir muy brevemente este primer testimonio, tal vez el más aterrador que se haya leído. Solo agregar que, a pesar de haberlo conocido, revivirlo me ha causado un horror tan profundo que, como decía Adorno, y repito, después del genocidio no hay lenguaje. Deseo por ello fervientemente que volvamos a tomar este libro en nuestras manos para poder precisar hasta qué punto la monstruosidad moral no tiene límites. El sadismo es un pozo sin fondo que solo puede conducirnos al derrumbe de nuestro equilibrio mental y físico. Cita inicial del testimonio. En cuanto empecé a introducir la llave en la cerradura de mi departamento, me di cuenta de lo que estaba pasando, porque tiraron bruscamente de la puerta hacia adentro y me hicieron trastabillar. Salté hacia atrás, como para poder empezar a escapar. 2 balazos, uno en cada pierna,
hicieron abortar mi intento. Sin embargo, todavía resistí, violentamente y con todas mis fuerzas, para evitar ser esposado y encapuchado durante varios minutos. Al mismo tiempo gritaba a voz en cuello que eso era un secuestro y exhortaba a mis vecinos para que avisaran a mi familia y también para que impidieran que me llevaran. El doctor Norberto Lipski sufrió las más inimaginables torturas que no pueden caber ni en la más mórbida imaginación. Torturas que fueron sistemáticas desde la picana a las continuas golpizas, sumadas a otras cuya aberración solo puede entenderse desde la psicopatía criminal de la mente de un torturador. Como relata en una oportunidad en la que fue inmovilizado y despellejadas, laceradas las plantas de los pies con una hoja de afeitar o bisturí. Así lo refiere. Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron, como siempre, y con toda paciencia comenzaron a despellejarme las plantas de los pies. Supongo, no lo vi porque estaba tabicado. Me lo hacían con una hojita de afeitar o un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si tiraran de la piel, desde el borde de la llaga, con una pinza. Esa vez me desmayé. Y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que, mostrándome otros trapos ensangrentados, me dijeron que eran las bombachitas de mis hijas, y me preguntaron si quería que las torturaran conmigo o separado. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura, alucinaba con ella, a veces despierto y otras en sueños. Cuando me venían a buscar para una nueva sesión, lo hacían gritando y entraban a la celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran, violentamente. Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso también vivía pendiente del momento en que se iban a acercar para buscarme. De todo ese tiempo, el recuerdo más vívido, más aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba desesperadamente un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo, de que no estaba loco, y al mismo tiempo deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado, recobrar la lucidez y que no me desestructuraran las ideas, y por el otro, que acabaran conmigo de una vez. La sensación era la de que giraba hacia el vacío en un gran cilindro viscoso por el cual me deslizaba sin poder aferrarme a nada. Y que un pensamiento, uno solo, sería algo sólido que me permitiría afirmarme y detener la caída hacia la nada. Picaneado y apaleado de forma sistemática, doctor Norberto Lipski cayó con frecuencia en el desmayo, como dijo. Quería morir y al tiempo vivir, retener un pensamiento que le evitara caer en la locura. Así describe a sus torturadores. El trato habitual de los torturadores y guardias con nosotros era el de considerarnos menos que siervos. Éramos como cosas, además cosas inútiles y molestas. Sus expresiones, vos sos bosta, desde que te chupamos no sos nada. Además, ya nadie se acuerda de vos. No existís. Si alguien te buscara, que no te busca. ¿Vos crees que te iban a buscar aquí? Nosotros somos todo para vos. La justicia somos nosotros. Somos Dios. Aquella frase de negar la existencia de los secuestrados fue la misma que hubimos de escuchar constantemente en boca de la Junta Militar ante los reclamos de las madres
y los familiares o algún osado periodista. Finalmente, pasado el tiempo, el doctor Norberto Leski fue conducido al Tribunal Militar, Consejo de Guerra Estable número 1/1. Este se declaró incompetente por no tener acusación que dirigirle. Giradas las actuaciones a la justicia federal, se dicta inmediatamente el sobreseimiento definitivo. Todo el martirio relatado fue soportado por una persona contra la que nadie formuló cargo alguno. Convoco a todos los que escuchen o lean estas palabras, vuelvan sobre la memoria, y aunque los testimonios del horror les deparen algunas noches de insomnio, puedo asegurarles que no serán los mismos una vez que los hayan internalizado. Seguiremos ahora con el segundo que transcribo literalmente. Con el señor Óscar Martín Guidone, residente en Luján, de Cuyo, provincia de Mendoza. Observaremos otra secuela de los tormentos. Manifiesta que fue detenido por una patrulla del ejército y llevado al regimiento, que allí era el 2 de junio de 1976, después de una semana. Le atan las manos a una pared, con los brazos abiertos, pudiendo apoyar solamente la punta de los pies sobre el piso. Lo amenazan e insultan permanentemente. Le empiezan a pegar con algo duro, el tipo de guantes de boxeo, pero grande, que le abarcaba, cada vez que le golpeaban, más de la mitad del abdomen. Eso duró 3 horas aproximadamente. Lo interrogaban sobre nombres y personas. Eso se llamaba sesión de ablande. Lo llevan a la guardia en una situación muy mala. Tal es así que la gente que estaba detenida en la cuadra comenzó a golpear las rejas pidiendo que fuera inmediatamente atendido. Es llevado al Hospital Militar de Mendoza, en un camión donde es atendido por médicos de dicho nosocomio. Le colocan guardias armados en la puerta. La orden era que a ese lugar no entrase ni el presidente de la República. Al lado estaba el exgobernador Martínez Vaca. Luego se realiza una junta médica, manifestándole que sabían que el dicente estudiaba medicina, diciéndole que sabría lo que era una segunda eclosión de bazo, así que tendrían que operarlo. Lo operan en dicho nosocomio, al día siguiente practicándole una laparotomía. Le efectuaron las curaciones estando fajado. A los 20 días vuelve al 8º regimiento, que está al lado del hospital militar. Hasta le permiten seguir estudiando los libros de medicina. El dicente, por sus conocimientos, ayudaba a otros detenidos que salían de las sesiones de la tortura. En una oportunidad, a los 45 días de su operación, lo maniatan y le vendan los ojos, transportándolo en un camión por un muy corto recorrido a un lugar de torturas. Uno de los que lo llevaba tenía la respiración muy agitada, como si estuviera drogado. Lo bajan y uno le dice: «Ya comenzamos mal, ya que lo había pisado». Lo interrogan sobre su ideología. Él responde que no la tiene, y a cada respuesta negativa le hacen quitar una prenda hasta dejarlo completamente desnudo. Luego de esto, lo maniatan a una mesa, atándolo boca arriba con cadenas. Estaba con todos los miembros en exposición abierta. Lo comienzan a torturar con picana eléctrica de variada intensidad, acusándolo por el despido de 2 compañeros que lo habían torturado antes, dejándolo con los problemas físicos que le llevaron a que se opere. Hacían disparos sobre su cuerpo y lo amenazaban constantemente con quitarle la vida y con eliminar a su familia. Este tormento dura unas 2 o 3 horas. En la parte final de la tortura le aplican una gran cantidad de voltaje, lo que hace que su cuerpo se contraiga, a tal grado que cortó las cadenas que lo ligaban a la mesa. Le decían que sus bigotes eran más de fascista que de comunista, que él se había equivocado de ideología. Las consecuencias de esta sesión le duran varios días, con una gran depresión y consecuencias físicas.
En agosto de 1978 es liberado. Legajo número 6837. Al iniciar este capítulo, tenía la sincera intención de sumergirme en el goce absoluto de aquellos años. Después, la escritura sola con su tiranía me puso ante los ojos estas palabras, estos testimonios. No pude desoírlos. Difícil habría sido hablar de los elixires de la libertad cuando no se ha proyectado todo el dolor del que hemos sido parte y protagonistas. Si aún así pudimos desplegar las alas de la libertad que este breve vuelo nos permitió, bienvenido sea aquel vuelo mágico de nuestra oscuridad iluminada, de nuestra lúcida felicidad de ángeles oscuros que retornan del infierno, pero sin omitir un detalle de lo que no habremos de olvidar si es que pretendemos que la alegría sea un estado legítimo y complejo, que no provenga del contento sino de la asunción de que aún y a pesar de todo podemos volver a amar e iluminar nuestra oscuridad con el placer de los que conocen la totalidad de la raíz de la que hemos surgido. El amor después del miedo. 1. Tenía 23 años y a pesar de la lucha, mi espíritu estaba encadenado por los miedos. Guste o no, de alguna manera el inconsciente sabe lo que la mentira instituida no dice. Habíamos vivido entre monstruos. Cada uno tenía su pasaporte a la muerte, su posible infierno a las puertas de su casa. Nada podía resguardarnos de la locura desatada de este demonio de 1000 cabezas que fue la dictadura. Creo que por mucho que busque alguna definición, ni el más sanguinario de los arquetipos míticos podría sobrellevar la nefasta carga que estos engendros con rostros humanos fueron capaces de hacer. A pesar de todo, la vida vuelve sobre sus despojos y la necesidad de libertad supera todas las formas del suplicio. La sangre bulle, el corazón agiganta su horizonte, la oscuridad se ilumina de sí misma y salimos como aves nocturnas a transitar los pasajes que la luz cegadora de aquel circo de sangre nos negó. Salimos por rebelión de la vida a iluminar los paraísos nocturnos, a cruzar la alambrada que nos impedía experimentar aquella infinita gama de intimidades negadas que solo quedaron en nosotros como las huellas medrosas de los caminos detenidos. Ahora ya no podían callarnos, en ningún sentido. El dolor no podía dar a luz un paisaje idílico. Debíamos alumbrar nuestra oscuridad, elevarnos ante los hijos de la pena, emanar el sinsentido con la belleza de las alas truncas de los amanecidos en la noche del abatimiento. Y de esta fraternidad, edificar una férrea construcción, una revolución interior que abrazara la pena. Habría sido un sacrilegio contra nuestros mártires salir en pleno día a festejar el carnaval de la omisión. Como decía John Lennon, vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día. Este es el mundo de los desterrados del paraíso. El Padre Celestial consideró el amor como pecado. Instó a levantarse hermano contra hermano. Inauguró la esencia visceral de la guerra. Esa necesidad de ser el otro y de no poder serlo, suprimirlo. Allí donde se divide, como el dicho lo proclama, se reina. En tanto frente al amor a la cópula que eleva en el deseo la voluntad de los ángeles hacia lo más sublime de lo humano, es imposible entrometerse. Es allí donde el poder jerárquico no puede introducirse como tal. Y por ello debe suceder el ostracismo, la noche y la vergüenza. Así nos hemos dicho desde la prehistoria, metaforizada los mitos, y así sucedemos aún hoy. Pero en este entramado de injusticia de tanto en tanto la belleza de la misma oscuridad a la que eso nos destierra, abre su sol íntimo. Es aún más soberbia que el día, porque no tiene horizonte ni frontera alguna. Su antorcha prometeica se derrama entre constelaciones y criaturas oníricas, hijas de la verdad,
de lo que no se nombra con las palabras admitidas. Entonces nace la poética de la oscuridad. Y los ángeles caídos comienzan a invadir las calles, los sitios nocturnos. Las pasiones prohibidas nos abrazan el cuerpo y vamos como el barco de Rimbaud, ebrios de noche a principar la belleza de existir. Comencé mi aventura nocturna semejante a la primavera de los 70, pero sin esa melancolía, más dueña de mí, consciente de mi voluntad, de beberme toda la noche, de abrirme todas las puertas del deseo, de echar por tierra los miedos y entregarme a todas las experiencias que la vida me presentara. De una vez y para siempre era imprescindible dejar la culpa como un viejo corset y respirar a todo pulmón. Inicié una extraña vida social. Mi pasión por la marginalidad, creo ya haberla dejado en claro, me era particularmente atrayente. Y fui en busca de aquellas solitarias criaturas, despreciadas por el sistema, que se unían en los sitios clandestinos para practicar bajo la penumbra una forma de amor censurado. Así descubrí aquel mágico lugar, un sótano, una cueva donde se unían las hijas de Lesbos. Lo llamaban Les Simier, y allí las vi, una sobre la falda de otra, besándose con miedo, con ternura, mientras iba de a poco, abriéndose la noche, se cerraba el temor bajo el elixir de las copas. Las vi, y me enamoré de su amor. No había hasta entonces visto besarse a las mujeres. Qué bellas eran, aunque no todas resultaran precisamente agraciadas, especialmente a las que llamaban las chonguitas. Pero ese deseo rebelde les daba estatura y realeza. La mujer se erguía junto a la mujer, se cobijaban los pechos, se unían las bocas, se cincelaban las suaves curvas que dejaban contornos de luz marmórea en la oscuridad. Las Danaidas de Rodin se unían más allá del pecado para inaugurar el cuerpo del deseo puro, el deseo sin fin específico, inútil como todo lo profundamente poético. Un deseo que no estaba diseñado por el Hacedor para la reproducción de nuestra especie, sino el otro, aquel tan cuestionado. El deseo en sí mismo, en síntesis, la odisea eterna del amor, sea estos sesos iguales u opuestos, amor que no abriga más esperanza que planificarse en intensidad. Así fue como las vi en aquellos años. También de algún modo las inventé. Como solemos hacer los poetas y los utopistas, moldeamos el barro a nuestro gusto, pero aún así no dejamos de saber que allí donde creamos hay una materia prima que nos inspira y es verdadera, mucho más allá de toda idealización posible. También, al verlas, corrió por mí al tiempo que el deseo otra sensación. Era el dolor de saber que todas ellas, de no haber estado recogidas en el tiempo y en el espacio propicio, bien habrían podido perecer en las cámaras de gas, en la hoguera o en alguna mesa de tortura, solo por infringir el orden establecido. Comprendí que durante años había negado aquel deseo prohibido que crecía en mí a instancias del temor que me producía la sola idea de ser diferente. Pero allí estaba bajo la protección de la diosa, de la matria, y no había mirada inquisidora que pudiera atravesarme. Y entonces bebí de todas las copas y abracé todos los cuerpos y recorrí con mi boca las curvas femeninas de mis hermanas, ahora amantes. Quería amar de furiosa manera. Deseaba desterrar de mi vida los recuerdos de la violación. Quería que todas pudiésemos deshacernos de aquel brazo cruel que nos sometía, aquel cuerpo despótico que nos asfixiaba con su peso, y darme la suave caricia, dejarme recorrer como un paisaje, entregarme los brazos de mi pequeña Safo interior, sin más cuestionamientos. Muy lejos de la luz del día, donde la Sagrada Familia hace su entrada triunfal al mundo de lo correcto, sintiendo lo que se debe sentir, poniendo fecha y hora a la pasión, al deseo, bajo el lema de la
planificación familiar, todo tan lánguidamente correcto. Y las vi moverse bajo la luz negra, en un baile sin límites que no tenía nombre, movimiento lascivo y a la vez inefablemente dulce. Todo era un preámbulo de la promesa de un amor más hondo, al tiempo que un desagravio y una entrega a la hermandad contra la clásica rivalidad femenina que el patriarcado pretendió siempre instituir bajo la cultura de la belleza, bajo el cepo del deber familiar y la lucha por la conquista del varón. Todas aquellas fábulas se derrumbaban al estrechar el cuerpo de la hermana prohibida en aquella Mitilene que se había abierto por milagro en pleno corazón de Buenos Aires. Pero no estaba en el prólogo de mi propio sueño. Era necesario comprender el deseo, consumarlo. Verdadero es aquel que no se sirve de la retórica para enunciar el mundo, sino quien a él se arroja hasta dejarse consumir por sus llamas. 2. Son intrincados los subterfugios de los que se vale el miedo, desde la negación hasta el pánico, pasando por el convencimiento de que somos seres indignos, anormales. Cada vez que una expresión inconveniente aflora en nuestro psiquismo, el verdugo interior, ese padre que tuvimos, o no, pero que está como arquetipo a lo largo de la historia de toda la humanidad, vuelve con su mirada condenatoria a decirnos que no somos dignos de existir en este mundo ordenado, de hijos obedientes, correctos, de verdaderos retoños de la luz, que Él ha derramado como maná para los bien amados. Entonces penumbramos el deseo transmutando en miedo, o tal vez sea al revés, y sea el mismo miedo el que engendre un deseo no admitido. De todos modos, sucede en la naturaleza humana que contamos con un acotado espectro de posibilidades de libertad en el orden de lo socialmente permitido, lo que lleva generalmente a fuertes estados de sufrimiento psíquico, que entre tantas interpretaciones, por cierto muy valorables, han desembocado en las freudianas neurosis o en otros desórdenes más severos. Yo prefiero remitirme a la expresión de sufrimiento psíquico, por muy valiosos que sean los aportes de nuestros grandes investigadores del alma. Aquello que adquiere por necesidad de investigación a posteriori un nombre determinado, es luego reducido a su inverso. El pensamiento vulgar siempre toma el conocimiento por detrás, y en lugar de reinvestigar el origen de este mal, se contenta con poder adherirse al rótulo y disecar lo dinámico en una colección de patologías como quien coleccionara mariposas muertas. Es decir, esa alma apresada en las sombras, una larga lista de psiquis adocenadas en el pensamiento vulgar del calificador de almas. Aun a riesgo de volver a ser arrojada al taijeto por aquel enemigo interior, que evidentemente aún seguía y sigue rondando solapado en nuestra realidad concreta. Por mucho que la evolución de las libertades individuales haya progresado, por muchas que sean las conquistas logradas en la lucha por los derechos de las minorías y de los más vulnerables, aun sabiendo que en ocasiones, después de aquellas noches, habría de despertar con el puñal acusatorio en el centro de mi pecho, pues no se pierde este atávico terror por el placer de un día al otro. Nos han acostumbrado a vivir bajo el estigma de la culpa, y ese estigma desata una guerra en nuestro interior, cuando el condenado y el condenador se enfrentan cara a cara. Actuar es mucho más sencillo que asumir internamente la consecuencia psíquica de nuestras acciones. Y es en el alma atravesada por tantos mandatos donde sucede la verdadera batalla cotidiana. Aún así, la suerte estaba echada. Mi voluntad de liberación era un hecho, y me arrojé a todas las experiencias. Más tarde relataré el resultado de aquellos tiempos de pasión y miedo. Solo puedo agregar ahora que una y otra vez sucedí en el lado más sorprendente de mí misma. Conocí el abrazo de la hermana, la belleza de yacer junto a aquellas que por tanto tiempo esperaba sin saberlo. Sin embargo, más tarde entendería que más que físico, aquel era un anhelo espiritual, el cuerpo era una excusa, la búsqueda era otra.
Lo supe apenas unos años más tarde, bajo el hechizo de la verdadera Bex. Ella me abrió a una forma desconocida del amor. Transité bajo el hechizo de su poética, una casa en penumbras, donde nos aguardaban restos de savia, huellas de un pájaro ya no recordado, solo renacido en aquellas insustituibles lazos de eternidad.